Tras la noticia, todos los hechos tienen causas y efectos. Y cuando el río suena, es porque piedras trae. Una conversación sobre lo más relevante de la agenda política y social junto a destacados personajes del Chile actual. Conduce Jaime Coloma. Miembro de una nueva camada de políticos, ya no esta nueva camada de políticos, diputado del Partido Liberal, presidente de la Cámara en algún momento, y quizás uno de los personajes más fundamentales de este momento. Quiere ser presidente de la República, el Partido Liberal perteneció al Frente Amplio, hoy día ya no, y una de las cosas que plantea es que quiere formar un nuevo pacto. Admirador de Balmaceda, de Pedro Aguirre Cerda, de Francisco Bilbao, de José Victorino Lastarria, toma todo ese referente liberal para efectivamente armar un discurso muy, muy potente y muy sólido. Se cumplen 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral tenía una frase que a mí en lo personal me encanta. Decía que a la humanidad le falta humanismo. Y nuestro invitado del día de hoy cree en la humanidad. Cree absolutamente en que tenemos la posibilidad de generar un pacto donde la emocionalidad, la sensibilidad, el creer en el otro y el entender que somos parte de un colectivo es parte de su discurso. Vamos a estar conversando aquí en Cuando el río suena con Vlado Mirosevic. Y ten presente algo, cuando el río suena, no siempre piedras trae. Vlado, diste una entrevista, si no me equivoco, en la tercera, donde se te hizo una pregunta bien capciosa, pero que en realidad a uno le llama la atención en general cuando las personas se postulan a la presidencia. Ajá. Y uno piensa si es que se postula a la presidencia para hacer otra carrera en paralelo, ajá, que sería la senaturía en este caso. Sí. Tú tuviste una respuesta bien interesante, pero yo quiero preguntarte en relación justamente a eso, no al ser senador o a esa otra parte. ¿Por qué querías ser presidente? Me acordé incluso de la mamá de Lagos. ¿Por qué te metiste en esto, mijito? ¿Por qué te metiste en esto, mijito? A ver, yo creo que hay varias razones. Hay razones más coyunturales y otras más largas, de largo plazo, de largo aliento quizás. Las coyunturales, creo que Chile ha perdido el norte. No me refiero a un gobierno. Hace rato que no tenemos un proyecto país con mayúscula. Ya. El proyecto país que teníamos, con el retorno a la democracia y que fue por supuesto exitoso, con luces y sombras, pero exitoso sin ninguna duda, creo que está agotado. Está agotado el modelo exportador donde Chile ha sido uno de los países que tiene la mayor envergadura. Esto es bien impresionante, pero ¿cómo un país tan chico y tan lejano es capaz de tener la mayor cantidad de tratados de libre comercio con el resto del mundo? Tenemos el 80% de la economía mundial abierta para los productos chilenos. Entonces, ese modelo, claro, funcionó, pero llegó un minuto donde tocó techo, donde pareciera ser, y no estoy diciendo que esté completamente agotado, porque India todavía puede ser una tremenda oportunidad de negocios para Chile, un país que, claro, en el gran número tiene amplios sectores en la pobreza, pero también tiene amplios sectores no precisamente en la pobreza, no es un país pobre, es un país que tiene gran riqueza. Entonces, todavía hay una tremenda oportunidad de crecimiento ahí, sobre todo en India. Yo creo que Chile tiene que asociarse con India. No estoy diciendo, por lo tanto, que esté agotado el modelo exportador. Hay que seguir en eso y profundizarlo donde podamos. Pero pareciera ser de que solo con eso no vamos a llegar a ser un país desarrollado. Y esto requiere entonces un nuevo proyecto país. Por eso que el eslogan de nuestra campaña es un pacto por el bienestar. Este proyecto país requiere un pacto mínimo. Ya. Que nos pongamos de acuerdo, no de todos en todo, porque no vamos a estar de acuerdo en todo, pero pongámonos de acuerdo en las bases para que Chile logre cierto nivel de prosperidad. Y cuando digo prosperidad no me refiero solamente a nueva riqueza, me refiero a nueva riqueza con reglas justas de distribución. Porque no solamente la nueva riqueza en sí misma va a significar, ya sabemos que la teoría del chorreo no funciona, si no hay reglas justas para esa nueva prosperidad, no se va a transformar finalmente en bienestar para la grandes mayoría. Entonces, la razón principal, más coyuntural si tú quieres, de por qué esta candidatura presidencial es porque queremos ofrecerle a Chile abrir una conversación sobre el proyecto país, que está completamente ausente. Los medios no hablan de esto, los políticos no hablan de esto, la academia en parte, hay ahora un impulso, digamos, de varios economistas por hablar de esto, del nuevo pacto,
porque Chile no va a llegar a ser desarrollado solo, por casualidad. Los países desarrollados que lo son hoy día no lo fueron por casualidad, lo hicieron porque se pusieron de acuerdo en lo mínimo. Entonces, yo tengo la impresión de que Chile, en este concierto internacional muy convulsionado, con mucha incertidumbre, tenemos una gran oportunidad. Somos una avioneta, no somos un país grande, no somos un Boeing, no somos una avioneta que se puede mover rápido frente a los cambios. Pero si no tiene un plan, no nos va a ir bien. Y el ser pequeño nos va a jugar una muy mala pasada porque nos pueden pasar por encima en serio. Entonces tengo la impresión de que esa es la razón. Por eso le hemos puesto incluso explícitamente en la campaña pacto por el bienestar. Un pacto por el bienestar. Ese es nuestro principal deseo. Hay varias cosas que dijiste que me gustaría que profundizaras un poco, porque dices Chile es un país que todavía es pobre, cosa que es real. Aquí en Chile hay gente que se endeuda para comer. A la gente le cuesta entender eso, pero cualquier persona que vaya al supermercado en ciertos barrios ve gente que efectivamente paga con tarjetas de crédito, paga con hay ollas comunes. Este pacto por el bienestar ve o vela justamente por tratar de terminar la pobreza, por equilibrar ese tipo de cosas, porque yo creo que eso también marca una distinción importante en relación a países desarrollados, por ejemplo. Claro. Por eso hemos usado la palabra pacto y la palabra bienestar. Primero porque los países, la misma idea, los países desarrollados llegaron a hacerlo porque tuvieron un plan y un acuerdo mínimo. Ya. Que se mantuvo a las contingencias políticas y que se mantuvo firme al cambio de gobierno, pero dijeron, para allá vamos, este es el pacto social básico. Perfecto, ¿y cuál sería ese? Voy al tiro para allá, el pacto social básico. Yo creo que si uno mira el pacto social europeo, que me parece a mí el más inspirador, en el Partido Liberal nos inspiramos harto en el pacto social de Europa y también de Canadá como ejemplo, yo creo que hay al menos 5 componentes que este pacto social tiene que tener. Primero, mercados desconcentrados, una economía abierta pero con una vocación a los mercados no concentrados, ¿no? Y una nueva industria. Tenemos que imaginar las nuevas industrias de Chile, cuáles son las nuevas oportunidades. Ahí nosotros hemos dicho una cosa, Chile puede ser líder mundial de la economía verde. Y cuando digo líder mundial, es líder mundial. O sea, Chile tiene una oportunidad única por distintas condiciones geográficas, climáticas, el sol en el norte, los vientos en el sur. Chile puede liderar la descontaminación global. Por nuestro tamaño probablemente no vamos a terminar de ser tan significativo en esa descontaminación, pero podemos ser un laboratorio y luego podemos ser pioneros en muchas industrias. Hidrógeno verde, litio, electromovilidad, energías limpias, energía solar, en fin. Podemos ser eso. Entonces lo primero, yo creo que el primer acuerdo es economía abierta, pero con mercados desconcentrados. Segundo, seguridad social en serio, y creo que en esto en Chile no tenemos un acuerdo, porque creo que la derecha nunca ha abrazado en Chile la seguridad social, en los estándares que uno podría leer de manual de la OIT que significa seguridad social. La derecha chilena no cree en la seguridad social. En ¿Puedes Europa, explicar lo que es la seguridad social? Porque la gente, sí. Es que ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque te aseguro que hay gente que no tiene idea a qué se refieren. Cuando la gente habla de seguridad social, te aseguro que hay gente que no tiene idea de lo que es la seguridad social. Digámoslo en estos términos. Hay ciertos ciclos vitales en los cuales el individuo por sí mismo muchas veces no puede autoprotegerse. Ya. Porque hay ciertos ciclos vitales como la enfermedad, el desempleo, la vejez, la propia infancia. Ciclos vitales donde hemos dicho, mira, no basta solo, no basta el sálvese quien pueda. Nos hemos puesto de acuerdo en que bajo esos ciertos ciclos vitales donde hay más riesgo, donde hay más vulnerabilidad, nos vamos a hacer cargo como sociedad de un espacio de igualdades, de bienestar, como sociedad. No va a ser tu vejez, tu infancia, tu enfermedad incluso, no es solo un problema tuyo. Es un problema de la sociedad, es un problema público. ¿Ah? Ya. Ahora, luego de eso, si tú querés trabajar en otra cosa, querés tener pelo verde, querés casarte aquí o allá, libertad individual es con decisión. Pero hay cierto espacio en la vida en donde es un problema público. ¿Con quién te casas? No me parece que sea un problema público. Tiene que haber libertad individual plena. Pero respecto de la seguridad social, en la pensión, en la vejez, donde hay vulnerabilidad, sí es un problema público. Es un problema mío las pensiones de los adultos mayores. Es un problema mío. De la misma manera que es un problema mío si en Chile un compatriota se enferma y muere porque tiene que hacer un bingo para juntar la plata
para poder tener acceso a la salud. Entonces me parece que hay ciertos bienes públicos bajo los cuales no son de responsabilidad individual, son de responsabilidad social. Y entonces, eso es un pilar que en Europa o los países desarrollados está súper de consenso básico. Y es bueno comparar las derechas en el mundo. Porque la derecha francesa no está en contra de la educación pública, No, como si está nada. la derecha chilena. La derecha francesa no está en contra de ciertos bienes públicos básicos. Entonces, lo que quiero decir es que en Chile sí estamos más o menos de acuerdo con economía abierta. A mí me gustaría más libre competencia, menos concentración, ya, pero eso es otro debate. Pero en general estamos de acuerdo, izquierda-derecha, que tiene que haber economía abierta, modelo exportador, en fin. Pero no tenemos un acuerdo de izquierda-derecha sobre seguridad social. Y esto es clave para el desarrollo, porque los países, y la evidencia lo muestra, los países que logran tener mayores niveles de igualdad social en algunos aspectos, no en todo. Nadie está pidiendo un igualitarismo radical. Eso sería propio de dictaduras de otro índole. Estoy diciendo que en ciertas cosas nos ponemos de acuerdo para tratarnos al menos como semejantes. En el acceso a la salud, tratémonos como semejantes, independientemente del tamaño de tu bolsillo. Bueno, en Chile no tenemos consenso sobre eso. La derecha escasamente cree. Hay atisbos, hay algunos que, y me he encontrado con alguna sorpresa en el Congreso, hay algunos que miran, no sé, miran a Alemania y dicen, mira, la derecha alemana me gusta mucho más. Digamos, se desmarcan un poco quizás del consenso tan amplio que hay en la derecha chilena respecto al neoliberalismo, de los Chicago Boys. Esa herencia es muy pesada todavía. Ya, yo creo que quiero recabar un poquito ahí. Puta, porque... he dicho muchas cosas, Pero tranquilo, yo te estoy escuchando, no te preocupes. Y reteniendo, además. Ya. He logrado retener. Pero quiero recabar un poquito en algo que me parece fundamental cuando tú hablas de Europa y de Canadá. Primero, Sí. evidentemente, me da la sensación de que abrazas un modelo más bien socialdemócrata, por lo que estás comentando. No te quedes ahí porque en realidad Ya, ya, por otro ya. lado mi pregunta. Dale. La derecha chilena ha hecho una jugada que en general la izquierda y la centroizquierda, no sé por qué razón, nunca la ha hecho. Y es establecer patrones culturales que permean ciertas dimensiones. Ajá. Tú mencionabas algo que me parece muy bueno y es esta idea de entender que uno es parte de un colectivo. Sí. Y que en definitiva a mí me importa que una persona vieja tenga unas pensiones correctas, aunque yo no sea viejo. O me importa que la gente tenga la cancha emparejada, aunque yo tenga el privilegio de una educación X, Y o Z. Es un pacto social. Ya, claro. pero ese pacto social se establece en dimensiones culturales. Y cuando tú conversas en general con muchas personas, las dimensiones culturales en Chile se establecen en criterios más bien individualistas, Sí. competitivos Sí. y absolutamente jerárquicos. O sea, bueno, voy a hablar solamente de Santiago, a pesar de que esto se ve en todo Chile y en todo el mundo. Santiago es una ciudad absolutamente jerarquizada, o sea, Claro, incluso se hablaba de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo, hasta la altura de ni siquiera Plaza Italia para arriba, o sea, ya Sí. Tobalaba para arriba, Tobalaba para abajo, Sí. o Manquehue para arriba, Manquehue para abajo, o sea, ya la situación es impresionante. Si yo pertenezco a un cierto sector, mis hijos van a ciertos colegios, a ciertas universidades, tienen ciertas estructuras comunicacionales, ciertas estructuras educacionales, y además se establecen universidades que se venden como no ideológicas, siendo que finalmente todas son ideológicas, y yo no lo digo esto como algo malo. Creo que la universidad tiene que generar pensamiento crítico y por ende tiene que posicionarse también con ciertas ideologías, y uno verá si es que los cabros van pensando. Sí. ¿Cómo pensáis ahí Sí, jugar sí, sí. esa carta? Mira, Porque esa es una carta muy profunda. Por supuesto. Yo creo que la responsabilidad de cualquier proyecto progresista del centro hacia la izquierda, o sea, voy a hablar en el amplio espectro, desde la democracia cristiana para acá, si quieren, tiene una gran responsabilidad: convencer a los chilenos de que un país que tenga mejores niveles de igualdad es un país que tiene muchos mejores resultados sociales. O sea, y esto está absolutamente comprobado. Hay mucho estudio respecto de esto. Los países que tienen mejores bienes públicos, de acceso más democrático, más igualitario, en ciertas dimensiones de la vida social, Sí. no en todo, no estamos hablando de un igualitarismo radical, estamos hablando de bienes públicos lo más universal posible, independiente de la cuna donde naciste. Los países que son capaces de divorciar la cuna del destino, que me parece que es la promesa básica del liberalismo progresista, que tu cuna no te determine tu proyecto de vida y tu destino, son países que logran tener finalmente menos violencia, menos criminalidad, menos enfermedades incluso. Algunos tipos de enfermedades está comprobado. Entonces,
lo que quiero decir es que hay otro estudio, en esto el presidente Lago escribió un paper hace años atrás que a mí me quedó grabado. Él decía, tomando la evidencia de algunos investigadores, decía, mira, hay distintas maneras de llegar al desarrollo. Hay países que tienen reglas justas que permiten que llegar al desarrollo se traduzca en bienes sociales, en bienestar social. Extensión ¿cómo se llama?, de la expectativa de vida. Ponía una serie de indicadores. Y hay otros países que llegando al mismo PIB per cápita, con reglas no tan justas de distribución, resulta que tienen peores indicadores sociales. O sea, tú puedes llegar al desarrollo con indicadores sociales A o indicadores sociales B. Ya. ¿Y eso de qué depende? Depende de que hayan ciertas condiciones igualitarias para que ese desarrollo sea más democrático. Entonces, tú a eso le llamaste pacto social demócrata. Yo creo que en mi caso, en mi traducción, y la del Partido Liberal, es liberalismo progresista. Claro, primo hermano de la socialdemocracia. Lo llamé socialdemócrata porque tú mencionaste Canadá y mencionaste Europa. Sí, total. Algunos, bueno, el partido que ha construido el pacto socialdemócrata, por llamarlo así, en Canadá, es precisamente el Partido Liberal canadiense, un partido de centro-izquierda en Canadá. Yo creo que algunos pueden llamarle socialdemócrata, yo le llamo liberalismo progresista. ¿Por qué haces esa distinción entonces? Porque, a ver, creo que en alguna medida la socialdemocracia del siglo XX, al menos que hemos visto, estaba más centrado en una relación de fuerza desde los sindicatos, en una época más bien industrial. Creo que parte de ese mundo ha desaparecido, digamos. La socialdemocracia nórdica, que era la clásica y de las más exitosas del mundo, esas capas sindicalizadas en la industria clásica digamos, esas relaciones de producción, por llamarlo así, han ido desapareciendo. Entonces me parece que en esto el liberalismo progresista es un poco más flexible respecto de eso. Pero hay muchos que se declaran liberal socialdemócrata, en el Partido Liberal hay muchos que se llaman liberal socialdemócrata. No, me parece, la verdad, primo de hermano, güey. Y si no, ya, okay. Si a mí alguien me dice socialdemócrata, no me ofendo para nada, al revés, güey. No, para nada. Me parece que es parte de la misma familia. Es parte de la misma familia. Pero bueno, entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuál es el objetivo de cualquier proyecto progresista? Debiésemos sentirlo así. Convencer a los chilenos que la sociedad del sálvese quien pueda va a tener peores resultados para ellos y para su familia. Ya, ¿cómo se convence a los chilenos? Porque creo que si al final les mostramos que cuando nos tratamos como semejantes en algunos aspectos del ciclo de vida vital, estoy seguro que a cada uno de nuestros hijos les va a ir mejor. Pero eso requiere abandonar el dogma en el que nos educó la escuela de Chicago, un extremismo absolutamente radical de que es preferible solo la persecución individual de intereses personales. Y es solo eso, o sea, recordemos las frases Friedman tenía frases del terror a mi gusto, decía, una sociedad que persiga la libertad y la igualdad no va a conseguir ni la una ni la otra. Pero resulta que las sociedades más civilizadas, las sociedades más desarrolladas, son las que han combinado libertad e igualdad. No la que hacen lo que dice Friedman. Friedman También dijo acá en Chile, en la Universidad de Diego Portal, en los años 90, que efectivamente él no coincidía con todo lo que se estaba haciendo en Chile porque él planteaba ciertas cosas como experimentos de laboratorio y aquí se estaban llevando a cabo. No, o sea, lo dijo con todas sus letras, le quitó el piso, digamos, a los Chicago Boys chilenos. Es que, y es que aquí tuvimos una aplicación muy... ¿Extrema? Absolutamente. Nosotros una especie de Norcorea del capitalismo. Una versión... O sea, hace poco lo decía Sebastián Edward, que publicó un libro sobre los Chicago Boys en Chile, en fin. Y decía, pongan en ChatGPT neoliberalismo. Les va a aparecer Chile, 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 Chile. Porque es la receta más pura. Incluso mucho más pura que lo que otros Thatcher se atrevieron a... hay varias cartas donde Thatcher dijo, no, con Reagan. No, pero los chilenos se pasaron. O sea, como... es claramente, la ciencia política lo reconoce así también. Es la aplicación más pura de, creo yo, una ideología muy extrema. Y muy extrema, que claro, o sea, al final se ha traducido a cosas que igual ha producido gran indignación en la sociedad chilena. Por ejemplo, esta idea de que los bienes públicos se puede lucrar con ellos a destajo y desreguladamente. La educación y el lucro en la educación fue, recordemos, contestado por la sociedad chilena, diciéndole, oye, yo quiero que mis hijos tengan un futuro, quiero que se eduquen,
pero no puedo sacrificar todo mi futuro y mi bolsillo por esto. O sea, entendamos que en ciertas cosas, y eso fue la gran conquista de la educación gratuita, pero recordémosla. Ya, pero Recordemos, porque tú me dices, ¿cómo convencemos a la sociedad chilena? Recordemos que gracias a la educación gratuita hoy día hay cientos de miles de estudiantes en la universidad, y quizás me quedo corto, estudiando de manera gratuita, porque si no me equivoco se aproxima más, no, son como 700 mil estudiantes con gratuidad hoy día. Bueno, eso es gracias a una conquista de entender la educación es un derecho, no puede depender exclusivamente de la capacidad de tu bolsillo, más que del tuyo, de tu familia, de tu cuna, y que el talento está distribuido en parte igual en la sociedad. Entonces no es justo que una persona esté determinada por su cuna, no es justo. Siempre hay excepciones, siempre hay gente que se puede esforzar más, pero la verdad hoy día tenemos un desprecio por el talento en Chile. Un desprecio. Esta candidatura lo que quiere hacer es reivindicar el talento, pero para reivindicar el talento y el mérito en el buen sentido de la palabra, no en la interpretación derechista del mérito, que es un gran debate que podemos tener, entonces lo que tenemos que hacer es decirle a la gente, mire, usted no es más tonta ni más inteligente por tener o no tener plata, eso no es así. Y nosotros queremos que la gente se esfuerce, pero para que la gente se esfuerce y de verdad ejerza la libertad individual en su proyecto de vida, en lo que sus propios sueños, requiere condiciones igualitarias, porque si no una tremenda brecha, ¿o no? Una tremenda brecha. No podemos exigirle, por eso que una de las propuestas que yo he hecho es, en nuestro gobierno no va a haber niño o niña que salga de la escuela sin hablar inglés, porque es una política de justicia social, porque en Chile el 4% habla inglés y se concentra absolutamente en los sectores acomodados. Y no estoy diciendo que eso esté mal, no estoy en contra de eso, estoy en contra de que para abajo sea muy difícil eso. Entonces, necesitamos una política de justicia social que abra la cancha y que defienda a la clase media. Y a la clase media tenemos que mostrarle que si nuestra política es pro liceos bilingües y que es una política progresista, eso puede abrir la cancha significativamente. Mira, yo lo he dicho en hartos lugares de Chile esto, y la gente se entusiasma, porque ve la posibilidad, no de que le regalen algo, si la gente quiere hacer las cosas por sí misma. Yo en esa parte defiendo un espacio de autonomía también del individuo. No creo que tenga que ser puro colectivismo. No, la gente tiene derecho a hacer con su vida también lo que quiera, y algunos que tengan un rendimiento en la sociedad excepcional tendrán que tener una recompensa excepcional por eso. Pero para que eso sea justo de verdad, no puede ser solo los hijos de los ricos, o de los que tuvieron capacidad de educarse, o de hablar inglés, o de salir al mundo, o de estudiar afuera. Hay que democratizarlo, como en los países desarrollados. Termino con esto. En Suecia, preguntarle a una persona que está pidiendo trabajo dónde estudió es un insulto. ¿En qué colegio estudiaste? Es un insulto. Está fuera de la cultura de lo posible. Pero son suecos, no son chilenos. Bueno, pero nosotros creo, y en eso tenemos que creernos un poco más también la película como país. Nosotros somos un gran país. Sí, no y por no lo tengo tanto, duda de eso. por lo tanto, creo que nosotros podemos invitar a Chile a un pacto social más civilizatorio y más desarrollado. Sí, está lejos Suecia. Sí, pero nosotros somos un país chico. ¿Cómo nos va a costar tanto ponernos de acuerdo? ¿Cómo nos va a costar tanto educar en el inglés, a todo democratizar el inglés? ¿Cómo nos va a costar tanto, y en esto la presidenta Bachelet hizo una tremenda pega, democratizar la sala de cuna y los jardines infantiles? ¿Cuántos salas jardines infantiles o salas cuna hizo Sebastián Piñera? O sea, lo que quiero decir es, a mí me encantaría que gobiernos de derecha también hagan esto que estoy diciendo, porque le haría bien al tejido al pacto social. Llegaríamos al desarrollo probablemente más rápido y además con mejores indicadores sociales, que es lo que decía hace un rato. Vamos a tener mejores indicadores sociales porque si la gente tiene más acceso a una educación de calidad más igualitaria, esos talentos no se van a desaprovechar. ¿Y por qué crees que la derecha no lo hace? Bueno, la derecha chilena es bastante clasista, eso es lo primero. Hay un sesgo, creo yo, es una derecha clasista, primera cosa. Creen que el mérito es solo de ellos. El resto está como está por falta de mérito, por falta de esfuerzo, no se levantan temprano. Es que es verdad, weón. Sí, en esto hay que decirlo, es un sentimiento bastante tribal. A ver. La derecha chilena es muy tribal. Es ¿Cómo? muy tribal, es muy de tribu, somos nosotros, los nuestros. Ya.
estoy exagerando, no todos son así, pero me parece que hay una parte de la derecha que viene de una cultura muy tradicional. Mientras en Europa hubo Revolución Francesa, la burguesía emergente hacía bibliotecas, democratizaba el conocimiento. Aquí lo que teníamos no era esa burguesía ilustrada. Aquí lo que teníamos era la cultura del fondo, de la hacienda. Nosotros somos herederos de una cultura hacendaria, no de la cultura ilustrada que han tenido en otras partes y que les costó por lo demás revoluciones y avances civilizatorios sucesivos. Pero creo que se les nota mucho a la derecha chilena. Esto lo ha dicho Carlos Peña de una mucha mejor manera que yo, pero a ratos creen mucho más en la herencia que en el mérito. Esa es la verdad. La derecha chilena me refiero. Hay un profesor de filosofía de la Universidad de Chile, Rodrigo Carmi, que él plantea en uno de los textos de, si no me equivoco, del Pacto Portaliano, creo que habla, que de alguna manera la oligarquía tiene un pacto y que cada vez que ese pacto se rompe, que la sociedad rompe un poco la situación donde la oligarquía manda, la oligarquía finalmente pone el pie encima e impone ciertas directrices. Claro. Si uno ve la historia de Chile, podría decirse que es bastante acertada su hipótesis. Cada vez que ha habido algún movimiento social fuerte, la oligarquía, fundamentalmente esta pseudo-aristocracia chilena, dice, hasta aquí nomás llegas, cabrito. O sea, aquí los que sabemos somos nosotros, que tiene un poco que ver con esta cosa medio feudal, medio de fondo que tú planteas. Eso no es fácil romperlo, porque también hay un poder político, económico e incluso cultural desde esta dimensión hegemónica que marca esta situación. ¿Cómo crees tú que habría que negociar esa parte? Yo creo porque eso es negociable, me imagino, habría que hacerlo. Por eso la palabra pacto, porque el pacto significa un acuerdo entre distintos mundos, distintos intereses, distintas visiones. O sea, tú harías un acuerdo con la derecha. Es que yo creo que hay que convencer a la derecha chilena de que para ser desarrollados, la igualdad no hay que negarla. Y lo digo de la siguiente manera. Felipe Morandé, que fue ministro de Piñera, ¿te acuerdas? Sí. Felipe Morandé trabajó en la OCDE mucho tiempo. Volvió hace poco y dio una entrevista en La Segunda y dijo, volví más socialdemócrata. Bueno, primero celebro la sinceridad, porque me parece valiente decir eso en un escenario de polarización mundial donde las derechas ya no son ni siquiera las que conocíamos. Pero son derechas. Se dice socialdemócrata. Pero en este caso me parece más de una sinceridad intelectual más grande lo que dice, le creo más a Felipe Morandé, digamos, porque me parece que es una conclusión que él saca que debiésemos valorar por una parte. Pero me parece que es un buen indicador. O sea, bueno, era que no iba a volver más socialdemócrata después de estudiar las políticas comparadas de los distintos países de la OCDE. Es evidente que después de estudiar eso con evidencia en mano vaya a ser más socialdemócrata, porque el pacto que ellos han logrado y el nivel de desarrollo que han logrado y el bienestar social que han logrado, no solo PIB, han logrado un bienestar social tremendo, es producto precisamente de esas políticas que tienen una vocación redistributiva en ciertas dimensiones y también tienen una vocación pro economía abierta, si no son una contradicción. No. Sí, yo te digo, aquí hay una parte perfectamente equivocada en la derecha que cree que hay que negar la igualdad, de la misma manera que alguien en la izquierda más radical quizás podría creer de que hay que negar cierta libertad de mercado. Eso están completamente equivocados los dos. Los países desarrollados han sido porque combinaron las dos cosas. Entonces, y termino con esto, a propósito de convencer o de invitar al otro a un pacto. Una emprendedora chilena de origen mapuche, que fue muy exitosa en Estados Unidos, sigue siendo muy exitosa, me decía lo siguiente: la diversidad en la sociedad, la nueva economía, la economía digital, en las empresas donde ella trabajaba, donde ella fundó y hizo mucha riqueza, es absolutamente necesaria. Esta cultura uniforme de los mismos colegios, eso es un atentado a la creatividad y un atentado a la nueva economía. Entonces lo que quiero decir es que va a pasar, y ya está pasando creo con las nuevas generaciones, incluso en la derecha, que empiezan a cacharse de que, y salen al mundo, y van a Silicon Valley, y van a otros lados, y empiezan a dar cuenta, chuta, de que el mundo no es tan parecido a Chile en estas cosas.
Y empiezan a decir, oye, que me lo han dicho, además. Me han dicho, he quedado impresionado con el sistema único de salud en Canadá. Y digo, empecé a extrañar que en Chile, ¿por qué no hacemos lo mismo? Eso se lo escucha a gente de derecha. Entonces, quiero decir, creo que hay que dejar cierto extremismo ideológico en la derecha y que creo que vale mucho la pena invitarlos a un pacto donde nos pongamos de acuerdo en que la cuna no te va a determinar toda la vida. Por supuesto que el mérito, el esfuerzo individual de ahí para arriba, pero en educación, en salud, en pensión, en ciertas, tratémonos más o menos como semejantes. Tu hijo y el mío, que tengan más o menos el mismo valor en la sociedad. De ahí para arriba, uno será artista, otro será científico, otro será emprendedor, otro será profesor universitario. Genial, va a depender de sus vocaciones, de su esfuerzo, su mérito, la raja. Pero que nadie deje de ser lo que sea porque no tuvo la oportunidad para hacerlo, que es lo que pasa hoy día en Chile. Entonces, estoy seguro que esta nueva mirada incluso va a traer más competitividad a la economía chilena. Y la derecha se va a empezar a dar cuenta de esto. En general, en política, se dice que el poder no se cede, sino que se gana. Y ahí hay una cosa bien compleja porque me acordé de este audio que se viralizó de la ex primera dama Cecilia Morel, que yo creo que es un audio que la gente debería mirar con menos risa y con más seriedad. Total. Cuando para el estallido social ella comenta, primero, que no logra captar lo que está pasando, que son alienígenas, la gente se burló mucho de eso, pero también demuestra justamente la distinción o la diferencia sociocultural que existe de lado y lado. O sea, al otro lo veo como un alienígena, lo veo de verdad como algo que no logro decodificar. O sea, es así de complejo. Creo que va por ahí lo que le pasa a ella. Pero además ella dice, tenemos que ceder nuestros privilegios. Si el poder se gana, yo creo que ceder los privilegios también es algo complejo. ¿Cómo podemos hacer esta negociada para que ese poder o para que ese privilegio efectivamente se ceda? Hay como dichos bien populares, que es como el que tiene poder siempre quiere más poder, el que tiene plata siempre quiere más plata. Una de las razones por la cual es imposible que funcione la ley del chorreo, que podría ser una buena idea, fantástico, yo no confío en la ley del chorreo. Yo tampoco. Pero es complejo, es complejo justamente por eso. Supuesto. Yo creo que, mira, hay una diferencia entre, ya que estamos en este espacio, nos podemos dar esta reflexión más profunda. Yo creo que hay una diferencia entre los liberales siempre hemos creído de que es posible la conciliación de intereses en un pacto social que dé garantías de paz, de convivencia pacífica. Ya. Y de prosperidad. Prosperidad y convivencia pacífica conciliando intereses. Otras escuelas no creen eso, creen que hay intereses irreconciliables en las sociedades, ¿no? Esa es la gran diferencia con el marxismo de origen, ¿no es cierto? Nosotros los liberales confiamos de que es posible a través de la democracia liberal ponerse de acuerdo y combinar estos intereses de la sociedad. Y al final, si uno mira lo que ha quedado demostrado, de nuevo en la evidencia, es que las sociedades, precisamente liberales, con esta idea de democracia, de justicia social, de Estado de Derecho, de separación de poderes, de economías abiertas pero no concentradas, que no concentren la riqueza, que abran cancha, son las mejores sociedades del planeta. Yo no creo, y soy escéptico, de cualquier paraíso en la Tierra. Pero creo que si hay algo que se parece a eso es precisamente las sociedades que tienen un pacto social que han logrado esta combinación de factores. Se han demorado mucho. No ha sido de un día para otro. La han pasado mal en el camino incluso. Y el pacto social europeo surge después de la guerra, ¿no es cierto? Se juntan demócratas y cristianos, socialistas, liberales, conservadores y dicen, hagamos un pacto social, pongámonos de acuerdo en cómo se reconstruye esto. Entonces creo que solo te quiero decir, yo no puedo perder la esperanza de que eso sea posible hacer en Chile. Además, somos un país chico. Somos un país pequeño. Eso es una tremenda ventaja si lo aprovechamos bien. Porque es más fácil ponerse de acuerdo, porque somos un país que igual, como Uruguay, hemos estado ajenos a ciertos fenómenos, que hay que ponerle atajo a los que se empiezan a asomar, como el crimen organizado con decisión. Nosotros no podemos permitir que eso florezca. Y hay que ser durísimo, y me alegro de la sentencia de los 500 años a los miembros del Tren de Aragua que estaban operando en el norte. Hay que darles duro. Pero, digo, un país chico, que tiene estabilidad política, que tiene economía abierta, ¿por qué no se da permiso con decisión? Porque esto no pasa solo.
de tener mayores niveles de igualdad social, porque eso va a acompañar el crecimiento económico. Eso es lo que la derecha no entiende. Si eso va a redundar, si nosotros llevamos a cabo este sueño que yo tengo de que en cada escuela pública o subvencionada de Chile o privada tengamos educación bilingüe democrática para todos, ¿ustedes creen que eso no va a significar para Chile más empleo, más nueva riqueza? Por supuesto que sí. Eso va a cambiar la geografía social de Chile. No es lo único, pero... No, estoy de acuerdo, pero... Entonces, ¿por qué la derecha en esto es tan... Y ahora estamos en un escenario de retroceso en esto, porque además dicen todos los impuestos son un robo y todos los impuestos no sirven para nada. Y yo digo, ¿y acaso el plan Auge fue un robo? Ya, pero ahí ¿Cuántas vidas ha salvado el plan Auge? Ya, pero nuevamente ahí caemos en cómo se... Bueno, ahí caemos en una conversación que podría ser para otro programa, que tiene que ver con cómo también se van estructurando... Disculpe lo disperso que ha sido. No, tranquilo, no, me parece perfecto, pero que tiene que ver también con cómo se va dando la información, también cómo actúan los medios. Los medios en Chile pertenecen a sectores privilegiados que plantean ciertas miradas, digamos. Y que me perdone Pancho Vidal que estuvo acá, pero también hasta Televisión Nacional de Chile no es muy estatal, digamos, por no decir nada. Entonces hay una situación compleja respecto a esa situación que tú estás planteando. Ahora, si yo tengo un sector con poder económico, con poder político, con poder comunicacional, que además es clasista, ¿cómo lo hago? Vuelvo a esa pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo convenzo a ese sector? Bueno, yo creo que el mundo se está transformando. Creo que ahora estamos viendo un tremendo retroceso que me hace perder cierta esperanza, pero debo decir eso. No, pero es que yo estaba antes de todo este fenómeno más nacional populista o libertario a medias nomás, ¿eh? Es otro debate, pero yo no le creo esto que Kaiser es libertario. No, libertario es un señor en Estados Unidos que se llama Ron Paul. Él es libertario. Pero aquí estos libertarios conservadores, una mezcla rarísima, que no es latinoamericana esa versión, no es el libertarianismo más original. Pero eso es para otro debate. Pero me han hecho ver, pero yo estoy seguro que, mira, las nuevas generaciones empresariales están cambiando el mate. Y les está pasando algo. Y les está pasando algo porque el mundo le está demostrando más cosas, digamos. Ahora, todo esto está bajo ataque porque incluso en Google están atacando las políticas de diversidad. O sea, eso era una cuestión impensada hace un tiempo atrás. O sea, yo creo que en esto nosotros tenemos que reaccionar de manera mucho más enérgica y inteligente. Enérgica no me refiero solo confrontacional, porque también la ultraderecha busca la confrontación, donde ganan ellos. No, pero en esto de verdad, tenemos que ser capaces como progresismo de ponerle atajo a el atentado a los valores más humanistas, civilizatorios en el mundo. Aquí hay un antihumanismo. Eso es lo que es la ultraderecha. Y tenemos que demostrarle a la gente de que es mejor convivir pacíficamente en un espacio donde nos demos un pacto social mínimo, donde su hijo o el mío, si se enferman, van a tener más o menos la misma protección de todos. Porque somos compatriotas. Yo voy a reivindicar la palabra compatriota en esta campaña. ¿Qué significa ser compatriota? Compatriota. Compartimos una patria común. Y la patria común se expresa en el bienestar mayoritario, en el bienestar de las mayorías. Eso es perfectamente posible, no pierdo la esperanza de eso. Estamos en un retroceso, pero déjame decirte y termino con esto. Muchos empresarios tecnológicos también, a propósito de Elon Musk, no están en esa parada. Están en una parada absolutamente humanista, absolutamente progresista. La mayoría de los empresarios tecnológicos gringos votan demócratas, no votan republicanos, mucho menos Trump. Ahora, todo eso está cambiando, pero estoy seguro de que no va a ser mayoritario. Y estoy seguro, según las acciones de Tesla, que no le está yendo muy bien. Le está yendo como las pelotas. Le está yendo como las pelotas. Y bueno, hay una reacción, pero evidente que hay una reacción. Pero nada, para concluir, no pierdo la esperanza de que pueda haber un pacto. No pierdo la esperanza. Y de que la derecha chilena abandone un extremismo ideológico que es insular. Es insular. Yo siempre les digo en el Congreso, vayan a hablar con las derechas del mundo, no con las ultras, pero vayan a hablar con las derechas tradicionales de Europa y se darán cuenta de lo atrasados que están. Pero es que lo atrasados que están. Tenemos que cerrar porque ya estamos en la hora. Sí, estoy mirando la hora, ¿no? Así, directamente. Pero también, más allá de todo, vas a una primaria, Sí. tienes que tener un pacto también ahí.
O sea, yo me imagino que el que gane la primaria va a ser efectivamente el candidato de la izquierda y de la centroizquierda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, y en eso tenemos que entendernos. Mira, el Partido Liberal es bastante coalicionista. Entendemos que esto, cada uno representa una cultura política, pero esto se hace en grandes coaliciones. Nosotros somos muy creyentes de las grandes coaliciones. Además, no hay otra manera de enfrentar a las derechas, digamos. Recordemos los frentes populares de los años 30. No hay otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí todos tenemos que participar, pero quien resulte electo o electa tiene que ser la candidata o el candidato del sector. Y todos tenemos que ponernos detrás de eso. Pero lo que sí creo que es clave, todo este debate que hemos tenido acá, que hay que traducirlo, porque este es un debate que hemos tenido, hay que traducirlo, pero creo que es un debate que como sector no podemos no darnos. No podemos no darnos. Las derechas están en crisis identitaria heavy, irreconciliable. Nosotros podemos demostrar unidad con una gran primaria. Y además con un debate que invite a Chile y a las clases medias a tener un gobierno. Nosotros hemos dicho el gobierno de la clase media. Vamos a defender a la clase media. Ese es el motor de este país y lo vamos a defender con decisión. ¿Pero en qué? Ya tenemos que entrar en debates concretos. Y ahí, bueno, es ineludible ese espacio. Irrenunciable el espacio de primaria. Le hace bien al progresismo tener esa discusión. Y creo que hay buenos candidatos. Bueno, en fin, ya veremos qué pasa. Para cerrar, ¿sí o no? ¿Tú querés ganar? Por supuesto. Ah, muy bien. Si no, no sería candidato. No, pues que hay veces que hay gente que es candidato, pero tiene otros móviles. No ha sido mi estilo. En general, cuando rompimos el binominal es porque queríamos ganar. Después sacamos primera mayoría nacional. Queríamos ganar. O sea, nosotros estamos haciendo esto porque entendemos que Chile necesita un proyecto país. Ese proyecto país tiene que ser un proyecto país más igualitario, con reglas más igualitarias de los que nos hemos dado. Y el Partido Liberal es un partido que esperamos llegó para quedarse en la política chilena y para ofrecer un progresismo moderno y que nosotros tenemos un proyecto político, un proyecto ideológico, no es un panfleto. No, me imagino, espero que sea así. Es un proyecto político. Queremos reivindicar esa larga tradición de liberalismo igualitario en Chile que estuvo representado por Bilbao, por la Sociedad de la Igualdad, por Las Tarrias, por Balmaceda, por Pedro Aguirre Cerda, en fin, chilenos notables que abrieron un espacio de humanismo laico, de liberalismo progresista, que tiene que estar representado en la política chilena. Y nos tomamos en serio ese desafío. Nadie puede decir que esta candidatura no nos hemos tomado en serio. Y cuando estemos en la primaria, en los debates, en la franja, ustedes verán que vamos a hacer un aporte a la política chilena, esperamos, subiendo el nivel del debate, y también a nuestro sector, sobre todo al progresismo. El futuro del progresismo está en juego en estas primarias también. Vlado, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Jaime, a ti, a Chile 21, admiración desde hace años. Lo dijo él, no lo tengo que decir yo. Dijo Chile 21 él. Chile 21, muchas gracias, de verdad. Han hecho un aporte ineludible Esa es la idea. En el progresismo chileno. Lo han hecho hace muchas décadas. ¿Y cuánto ya? 2 décadas. 25 años. 3 décadas. Me quedé corto. Pero de verdad han hecho un tremendo aporte como Chile 21. Porque termino con esto. Los que queremos hacer los cambios y no queremos mantener el status quo, tenemos la carga de la prueba. Y por lo tanto los cambios tienen que hacerse sin improvisar. Porque cambios improvisados terminan en las peores de las contrarreformas. Sí. Y de las restauraciones de los viejos órdenes. Por lo tanto, los que queremos producir cambios sociales tenemos que tener, más que nadie, la capacidad de no improvisar y de hacer reformas buenas y sustentables en el tiempo. Así que gracias a Chile 21 por ese aporte que ha hecho durante tanto tiempo.